días. Cuénteme qué pregunta tiene. Buenos días. Sí, buenos días. Todavía para participar, por favor, en la charla del doctor Carlos. Sí, cuénteme, con él habla. Doctor, una preguntita. Con relación a las complicaciones postquirúrgicas que debe tener el propietario después de realizar la cirugía, muchas veces no son bien cuidados los pacientes y el paciente puede sufrir complicaciones. Mi pregunta es, ¿qué implicación tiene la autorización que ellas nos firman a nosotros para eximirnos de responsabilidades después de haber hecho el procedimiento bien y que de pronto se presenten esas complicaciones por los cuidados ineficientes del propietario? Ese consentimiento informado, ¿qué valor legal tiene al momento de tener una denuncia delante el Consejo Profesional? Sí, es muy importante lo que usted quiere saber, porque aquí juega otra vez el consentimiento informado. Es decir, las complicaciones siempre van a estar presentes. Durante una cirugía siempre va a haber riesgos, siempre vamos a tener complicaciones. Entonces, para evitar problemas, lo mejor es que nosotros hablemos muy bien con el propietario. Nosotros tenemos que explicarle, como le decía, en términos normales, no en términos médicos, cuál es el problema, cuál es la evolución que pueda tener esa enfermedad, cuáles serían los tratamientos que yo estoy planteando, cuáles son, por ejemplo, el tratamiento ideal, con qué creo yo que qué creo yo que es el tratamiento que necesita ese paciente, y los tratamientos alternativos. A veces uno dice, mire, lo que yo tengo que hacer aquí es tal procedimiento, tal cirugía, pero eso tiene un costo y el propietario no tiene el dinero suficiente, entonces yo debo tener tratamientos alternativos. Vea, puedo utilizar tal método, ya no utilizo, por ejemplo, para una fractura, no utilizo una placa con tantos tornillos, sino que voy a utilizar un método de fijación externa que le va a bajar los costos, pero si no puedo hacer eso, tengo que dar otra alternativa. Pero hablamos de los riesgos, hablamos de muerte del paciente, siempre. Hablemos de eso, no nos dé miedo porque está dentro de los riesgos. Entonces, poner una anestesia puede llevar a la muerte. En algunos sí, pues la idea no es esa, pero puede suceder, ¿verdad? Mientras tengamos un animal vivo, la posibilidad de contaminación y de infección siempre va a estar presente, ¿verdad? Las hemorragias siempre van a estar presentes, que nos encontremos nosotros con una masa que es muy vascularizada y que tiene un vaso muy grande y que se puede romper y que va a perder mucha sangre, pues todo eso va a pasar, ¿verdad? Que tengamos problemas en la cicatrización. Pero si yo no le explico al propietario todo lo que nos puede pasar, pues él simplemente va a decir, yo pagué tanto por una cirugía y me lo entregan bien, me lo entregan en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces tenemos que involucrar a ese propietario en el manejo de nuestro paciente y le tenemos que decir, mire, nosotros vamos a hacer esto. Uno no debe garantizar un procedimiento, uno no sabe qué va a pasar. Entonces, lo que sí sabe uno es que conoce el problema, conoce la técnica quirúrgica, que va a utilizar los mejores materiales, que va a estar todo el tiempo al lado de su paciente, que va a estar muy pendiente de él, y que el propietario tiene que seguir algunas indicaciones que se le van a dar, por ejemplo, que va a suministrar los medicamentos necesarios, ¿verdad? Que va a estar muy pendiente por si hay algún cambio para llamar al médico veterinario. El médico veterinario también tiene que atenderlo cada vez que lo están necesitando para que le ayude a solucionar alguna de las complicaciones. Yo pienso que cuando el propietario tiene claro lo que se le va a hacer y las complicaciones, seguramente no va a tener problemas. Las denuncias se dan cuando hay un a veces cuando no hay una relación de lo que el propietario piensa y el diagnóstico. Es decir, el propietario a veces dice, no,
una masita por ahí que le está creciendo y eso no es nada, y eso se la quitan y queda bien, y nosotros nos damos cuenta que es un cáncer, que está bastante avanzado, que tiene problemas, o que el procedimiento tiene muchas posibilidades de complicación. Es decir, el diagnóstico complicado a veces no está de acuerdo con las expectativas del propietario, eso puede llevar a algún tipo de denuncias por mala praxis, ¿verdad? Si nosotros explicamos muy bien al propietario, seguramente no vamos a tener problemas. Yo creo que tenemos que ser claros siempre, tenemos que decir cuáles son mis funciones, qué es lo que yo tengo que hacer como médico veterinario y usted como propietario hasta donde llegue. Pero tener una buena relación, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, es que el veterinario soy yo soy el que decido qué hay que hacer y cómo lo tengo que hacer, ¿eh? Y eso no le gusta a la gente. A veces no están conformes con la forma de actuar del médico veterinario. Hay profesionales que viven muy ocupados, todo el tiempo están en cirugía, entonces operan algo y después el propietario no se puede poner en contacto con ellos porque no le responden, siempre están ocupadísimos, y eso molesta y eso lleva a denuncias. Nosotros aquí en el tribunal recibimos muchas quejas y la mayoría son están relacionadas con procedimientos quirúrgicos que pienso yo no deberían suceder con tanta frecuencia. Yo sí creo que a veces hay una falta en los veterinarios porque no hay un manejo adecuado en sus relaciones con los propietarios. Creo que, no sé si quede respondida su pregunta. Bueno, seguimos. Hablamos de la revisión de pacientes. Les decía que tenemos que buscar siempre al profesional que sepa lo que yo no sé. Si tengo a alguien, siempre debo tener a alguien de referencia a quien remitirle o que me ayude con un procedimiento quirúrgico. Siempre debemos tener en consideración las habilidades quirúrgicas, qué tanto sé hacer esto, qué limitaciones tengo, qué experiencia tengo para la realización de determinado procedimiento. Buscar las opiniones de otro colega, como les decía, remitirlo de acuerdo a la complejidad. Otro punto importante, si quiero evitar demasiados problemas con las cirugías, es el control de calidad en el área quirúrgica. Yo creo que aquí pecamos muchísimo, porque la mayoría tiene su clínica y una de las habitaciones que ha sido adaptada para eso. Son muy pocas las clínicas que se han construido como clínicas veterinarias, como hospitales veterinarios y que tienen quirófanos con todas las áreas necesarias para realizar cualquier tipo de procedimientos. La mayoría adaptan una pequeña parte de su clínica y la dejan como quirófano. Yo pienso que es muy importante hacer un estudio en todas las clínicas veterinarias para mirar qué tenemos, qué quirófanos tenemos, qué áreas quirúrgicas tenemos y cómo deberían ser. Es decir, debemos tener estándares para los quirófanos, para las diferentes áreas, para la hospitalización, para las áreas de imágenes, para la consulta. Siempre debemos tener un estándar, es decir, lo mejor, los 100 puntos, y nosotros hacer autoevaluaciones para tratar de cambiar y siempre parecernos al estándar que nosotros requerimos. Bueno, también es muy importante que tengamos en cuenta que muchos de los problemas que se están presentando a diario están relacionados con capacitación del recurso humano, con capacitación de todas las personas que trabajan con nosotros, desde la secretaria, los auxiliares, los médicos veterinarios, la instrumentadora, los auxiliares en sí de todo el procedimiento. Tener muy en cuenta la comunicación, las relaciones humanas, el vínculo entre las personas y los animales, la toma de decisiones, y una cosa muy importante es aprender a dar malas noticias. ¿Sí? No siempre
las cosas no salen como queremos, pero nosotros tenemos que aprender a explicar al propietario lo que salió mal. Si se cometió un error, vamos a explicarle qué pasó. Si hay una complicación del paciente, si el paciente está muy mal, si se va a morir o se murió, tenemos que saber explicarle de la manera adecuada al propietario eso. Tenemos que aprender, no solamente aprender ir a los congresos, ir a los seminarios, aprender de temas médicos, tenemos que aprender o incluir dentro de las capacitaciones cómo va a ser la relación entre los colegas y la relación de los colegas con el propietario y el colega con el animal. ¿Aló? Doctor Riaño, el señor Jader Ariza está para una pregunta. Sí. Doctor Jader. Doctor Riaño, Carlos Riaño, muy buenos días. Buenos días. He estado escuchando y hemos estado escuchando su charla. En este momento me encuentro ya en carretera, pero estoy muy de acuerdo con los planteamientos que usted ha manifestado. En lo que tiene que ver con el paciente que vamos a intervenir quirúrgicamente, su llenado adecuado de la historia clínica, en la firma de consentimiento informado asistido al usuario, son usuarios de un servicio de salud, en la resolución o resolver todas las dudas que puede tener el usuario, que entienda perfectamente y que después estante su firma con número de cédula. En el manejo del paciente en una revisión general, una consulta adecuada, en la toma de exámenes preanestésicos, en la oxigenación preanestésica, en la valoración preanestésica, en la estabilización del paciente para que tengan la posibilidad quirúrgica y el riesgo anestesiológico sea menor, en la misma valoración prequirúrgica, y esto se logra únicamente donde se trabaja en equipos médicos, donde cada uno tiene su propia función, en la intervención quirúrgica en un sitio adecuado, un quirófano debidamente estéril, no solamente los artículos instrumentales que se va a utilizar en la cirugía, sino también en el área, que se pueda estar seguro que el ambiente tiene un grado de esterilidad adecuado para intervenir, en el rasurado adecuado, en la colocación de campos, en el trabajo en equipo con un primer ayudante o una profesional, con un instrumentador quirúrgico que puede ser un paramédico o en lo posible un profesional joven o junior, en la intervención quirúrgica por una persona con experiencia, con adiestramiento en el área, que le haya hecho, que haya estado con los que saben, que haya practicado con los que saben, que después empezó a hacerlo solo y que ya lleva mucho bagaje en el tipo quirúrgico, en la oxigenación durante la anestesia. Yo no estoy de acuerdo con las anestesias inhalatorias por la contaminación del medio ambiente, pero eso es una situación independiente, que sus bloqueos neurológicos, si se infiere un bloqueo regional, sea indicado, que el despertar anestésico sea lo más suave posible, confortable, que se vigilen siempre las constantes fisiológicas, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, llenado cabeza, color de las mucosas, que ese despertar anestésico se haga con crioterapia en el lugar de la herida para evitar derrames, que se haga terapia neural al terminar en las suturas, que se cuide la oxigenoterapia a posteriori. Y esto realmente, doctor Fernando, es un equipo que realmente demanda horas de trabajo. Entonces, muy respetuosamente, si usted, doctor, y todos los, y Convescol, o el tribunal, y todos sabemos que eso hay que hacerlo, y todos los ciudadanos del país sabemos que es el protocolo y el procedimiento adecuado, ¿por qué ahora hay profesionales haciendo campañas de esterilización con un agravante? Usted lo ha dicho muy claramente, un paciente quirúrgico con paciente, ¿por qué aún hay profesionales que siguen no solamente lastimando la profesión, lastimando las familias, sino generando definitivamente un delito penal en Colombia que se llama maltrato animal? Muchas gracias, doctor Riaño, y a ustedes una felicitación por este tipo de educación continuada y de charlas. Gracias, doctor Jader, por sus opiniones. Yo pienso que todos estamos pues la mayoría estamos de acuerdo con que hay cosas que se están haciendo mal, que hay que mejorarlas, pero que tenemos que trabajar mucho
por la profesión, tenemos que tratar de evitar toda esa cantidad de situaciones anómalas que se están presentando. Bueno, hablábamos del control de calidad en el área quirúrgica. Es muy importante que el médico veterinario conozca cuáles son los requisitos para ejercer la profesión en Colombia. Nosotros tenemos que trabajar mucho, los que estamos haciendo docencia en las facultades, hablando con los estudiantes sobre toda la normatividad existente para el ejercicio de la medicina veterinaria. Debemos conocer muy bien la ley 576 y todas las normas para el código de ética de la medicina veterinaria. Debemos trabajar mucho con estudiantes o recién egresados que estén realizando sus prácticas en los centros veterinarios y vigilarlos de la manera adecuada. Es frecuente que algunos colegas soliciten estudiantes de último año de las diferentes facultades y los llevan a hacer sus prácticas en los hospitales, en las clínicas veterinarias, y simplemente los dejan trabajando en los horarios nocturnos o los fines de semana, que como ustedes saben es cuando se presentan una gran cantidad de urgencias y los estudiantes no están capacitados para ello. Entonces, cuando nosotros tengamos un estudiante, tenemos siempre que estar al lado de ellos, porque el trabajo de nosotros es enseñarles, es ayudarles para que a través de esa práctica puedan aprender mucho más, que nos ayuden sí con el trabajo de la clínica, del hospital, pero que nosotros podamos trabajar en equipo. Es decir, yo no puedo dejar a un estudiante solo atendiendo urgencias en la noche o dejándolo que haga las cosas sin utilizar protocolos. Yo tengo siempre que utilizar protocolos para todos los procedimientos que estoy haciendo, explicarle al estudiante cómo se deben manejar, cómo se deben cumplir. En muchos centros veterinarios donde se prestan servicios de radiología no se cuenta con la protección adecuada contra las radiaciones. En muchos de ellos también se ofrecen servicios de radiología y no tienen los equipos, entonces ofrecen el servicio y de ahí lo tienen que remitir a otro sitio, o simplemente tienen el equipo pero no lo utilizan porque está dañado. Lo que les hablaba de la protección es muy importante, porque las paredes, debe haber una instalación, una parte de la clínica dedicada al área de radiología, con la protección adecuada, con las paredes, la protección adecuada para las personas que están exponiéndose a las radiaciones, para las personas que manejan los equipos o para los que están teniendo el paciente. Ustedes saben que nosotros, a diferencia de los humanos, tenemos que incluir dentro de la toma de radiografías a una o dos personas que nos van a ayudar a sostener ese paciente, y esas personas deben tener la mejor protección, que incluye pues, el chaleco de plomo, los protectores de tiroides, los guantes, las gafas plomadas, todas las medidas de protección necesarias. Entonces debemos tener mucho cuidado de eso. El manejo inadecuado de los insumos, dificultades para el manejo de los residuos hospitalarios infecciosos o los de riesgo biológico. En muchos centros veterinarios no se tienen definidos protocolos para atención de todos los procedimientos más frecuentes, ni se incluyen actividades dirigidas a verificar el cumplimiento. Debe haber un control de calidad en el área quirúrgica. Nosotros tenemos que elaborar guías o manuales de procedimientos para procesos como aplicación de líquidos, administración de medicamentos, toma de muestras para laboratorios, venopunción, cateterismo vesical, inmovilización, preparación para la toma de imágenes diagnósticas, etc. Como una idea, pues yo pienso que hay que estandarizar todos los procesos en consultorios, clínicas y hospitales veterinarios que nos permitan definir qué características tiene cada uno. Nosotros en este momento hablamos de un centro veterinario y vemos muchos nombres. Unos le dicen simplemente veterinaria, otros le dicen almacén veterinario,
consultorio veterinario, hospital veterinario, clínica veterinaria, y cuando vemos que hospital veterinario y entramos, es un cuartico pequeñito de 2 por 2 metros, y ahí tienen el consultorio, el equipo de rayos X, tienen una cantidad de cosas, todo en un espacio muy pequeño, no tienen hospitalización, entonces uno no sabe realmente qué relación tiene el nombre con los servicios que se están prestando. Entonces pienso que es muy importante que eso lo debe definir también las asociaciones de médicos veterinarios, que digan qué consideramos como consultorio veterinario, qué consideramos como clínica veterinaria, qué diferencia hay entre un consultorio y una clínica, qué tipo de servicios se deben prestar en la clínica, qué diferencia hay entre una clínica y un hospital. Entonces podemos trabajar entre todos para definir esto. Debemos entre todos velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan la actividad profesional, tomar iniciativas que tengan como objetivo el mejor ejercicio de la profesión, evitar situaciones y actividades que causen daño al prestigio de la medicina veterinaria y a los intereses de los profesionales. Muchas gracias por la atención. Eso es todo lo que tenía para hablar con ustedes. Lo más importante es, como les digo, entender ciertos conceptos que no tenemos claros y que nos pueden ayudar a mejorar el ejercicio de la medicina veterinaria, y especialmente en el área quirúrgica, que es la que de pronto más nos interesa en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, doctor Carlos Riaño, muchísimas gracias pues por su intervención, las preguntas, los tips, toda esa información muy valiosa que nos ha brindado. Y pues además de esto, a todos nuestros asistentes que están presenciando esta charla en vivo y pues que la apreciarán en un futuro en diferido. Sin embargo, vía correo electrónico y redes sociales hemos recibido otras preguntas que pues nos gustaría hacerle, doctor. En este caso comenzamos con la siguiente. Yo he conocido a algunos técnicos que hacen cirugía. ¿Están ellos capacitados?, nos pregunta Claudia. Lógicamente no están capacitados. Lógicamente es necesario ser profesional, ser médico veterinario y tener una capacitación adecuada para esto. Es que hacerse un procedimiento quirúrgico, de pronto una persona puede hacerlo porque se le ocurre y hacer una sutura o hacer cualquier cosa, pero no tiene la capacitación adecuada, no sabe qué es lo que le está pasando al paciente, no sabe evaluar el paciente, no sabe diagnosticarlo, y si uno no sabe diagnosticar, pues tampoco sabe tratarlo. Entonces, una cosa es la que puede que tenga algo de habilidad manual, pero es que no se trata de eso, se trata de conocer exactamente lo que tiene nuestro paciente y utilizar la cirugía como una forma de terapéutica, como una forma de tratamiento para poder solucionar sus problemas. Entonces, lógicamente, un técnico no está capacitado para ello. Carlos, muchas gracias. Hemos recibido otra pregunta, en este caso es de Paula. Nos dice, en caso de una cirugía de emergencia y estoy en campo, ¿qué puedo hacer? La idea es preste los primeros auxilios para que su paciente esté bien, trate de hacer lo mejor posible como primeros auxilios, pero no se trata de realizar una cirugía a nivel de campo. Ustedes saben que hay que cumplir con una serie de requisitos que no nos permiten llegar a operar de cualquier manera. Es decir, la época en que el veterinario podía llegar a operar lo que se le fuera presentando, pues eso ya pasó. Nosotros tenemos que manejar determinados principios para la realización de una cirugía, de un procedimiento. La idea es que ese paciente solucione su problema, pero a nivel de campo lo único que yo puedo prestar es unos primeros auxilios, nada más. Doctor Carlos, de nuevo muchas gracias. Y en este caso recibimos otra pregunta. En esta nos indican, si llega un paciente en estado crítico y cuando lo voy a canalizar tiene un paro cardiorrespiratorio y muere, ¿cuál es la responsabilidad si yo trate de hacer lo correcto? Pues la idea es que usted trató de hacer lo correcto. Nadie le puede decir o nadie la puede juzgar porque el paciente se murió. Lo que hablábamos hace un rato es que la medicina es de medios y no de resultados. El compromiso del médico veterinario es simplemente hacer las cosas bien. ¿Sí? Ya si se muere, pues ya no hay nada que hacer. Milagros ya no podemos hacer. ¿Sí?
Claro que sí, muy válido. Por último, nos escribe y nos dice, ¿qué pasa en las campañas de esterilización con personal idóneo? No diligencian historias clínicas ni consentimiento informado y al terminar los procedimientos se van y no hacen ningún tipo de seguimiento. Caso de la unidad móvil donada por la antigua WSPA en el Valle. Es el mismo problema que hemos estado tratando. El personal tiene que ser idóneo, pero a todo nivel. Es decir, debe haber gente preparada para realizar el procedimiento quirúrgico, debe haber gente preparada para el manejo de la anestesia, pero tiene que haber personas, médicos veterinarios que están evaluando el paciente para ver si está en condiciones adecuadas de entrar o de someterse a un procedimiento quirúrgico. Entonces, para poder evaluar eso tengo que hacer un examen clínico y tengo que hacer exámenes de laboratorio. En ninguna parte dice pues, que yo tengo la obligación de hacer exámenes de laboratorio. El médico veterinario es el que evalúa a su paciente y nadie le va a decir usted tiene la obligación de hacer esto, pero es el único responsable de la salud de su paciente. Es decir, que si ocurre algo, si hay un problema porque no tiene problemas de coagulación o hay una insuficiencia renal, el único responsable es el médico veterinario que hizo la evaluación y puede ser sancionado por no evaluar de la manera adecuada a su paciente. Que la campaña no incluye los costos de los exámenes de laboratorio. Entonces, si el veterinario corre el riesgo, pues se hace responsable de lo que le sucede a su paciente. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias. Recuerden, es un espacio de preguntas, si quieren se pueden comunicar con nosotros las vías telefónicas que se encuentran en pantalla o también escribiéndonos al correo comunicación@convescol.org. En caso de no ser así, les agradecemos a todos los espectadores, docentes, estudiantes, profesionales que hayan estado en esta muy buena charla que nos ha dejado claros muchos conceptos, muchos tips, muchos procedimientos que debemos darle la importancia que necesitan. No siendo más, pues le damos gracias al doctor Carlos Humberto Riaño, presidente del Tribunal Nacional de Ética Profesional. Con mucho gusto nos ha el día de hoy culturizado al respecto. Adicional, pues recuerden que esta transmisión va a ser colgada en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet para que, si no la pudieron ver el día de hoy, la puedan ver posteriormente a modo de consulta. Que estén muy bien, feliz tarde. Gracias.